Bienvenidos, mis amigos, a un episodio especial de este podcast. Hoy les traemos la historia de un hombre cuya vida fue una chispa fugaz, pero cuya huella aún permanece. Es la historia de Ritchie Valens, un joven que con apenas 17 años cambió el curso de la música. Un chico que se convirtió en leyenda antes de que pudiera siquiera comprender lo que sus melodías significaban para el mundo. Si alguna vez se preguntaron cómo un solo tema, una sola canción, puede alcanzar dimensiones tan universales que se convierte en un emblema de toda una generación, prepárense para descubrir cómo eso ocurrió. No como un músico cualquiera, sino como un prodigio llamado Ritchie Valens. Well, come on, let's go, let's go. And tell me that you never leave me. Ritchie nació como Richard Steven Valenzuela, en un barrio humilde de Los Ángeles, un lugar donde las oportunidades no siempre son fáciles de encontrar, pero donde la música parecía estar en el aire, esperando ser respirada. Su madre, Concepción Reyes, era una mujer originaria de México, y su padre, José, también mexicano, inmigrante que, como muchos, luchaba por ganarse la vida en un país que no siempre le daba la bienvenida. Crecer en este entorno no fue fácil, pero sí fue el caldo de cultivo perfecto para un talento como el de Ritchie. Aún sin saberlo, su destino ya estaba escrito en las notas de una guitarra. La música llegó a su vida de manera sencilla, como un escape, como lo es para muchos adolescentes, pero con una intensidad que indicaba que este joven tenía algo distinto. Como la mayoría de los músicos de su época, Ritchie comenzó en su hogar, aprendiendo de oído las canciones de los grandes. Se cuenta que fue su madre quien le regaló una guitarra cuando era muy pequeño, un instrumento que, sin saberlo, marcaría el inicio de una carrera que rompería barreras culturales y musicales. Sin embargo, como todos los genios, el artista no tuvo una formación musical clásica, sino que aprendió por su cuenta, escuchando la radio y, sobre todo, siguiendo su instinto. De hecho, según cuentan numerosas biografías, Valens comenzó tocando con una guitarra que solo tenía 2 cuerdas, pero un día un vecino que lo encontró practicando decidió ayudarlo a conseguir el resto de las cuerdas y le enseñó algunos acordes. En un principio, al joven le habría costado aprender, porque la guitarra que poseía era para diestros y él era zurdo. No obstante, estaba tan ansioso por transformarse en guitarrista que terminó por dominar la versión diestra del instrumento. Desde muchacho, sabía que su camino estaba en la música, aunque no sería un camino fácil ni corto. En los primeros años de su adolescencia, Ritchie ya era conocido en su escuela y en los alrededores por su habilidad con el instrumento de cuerda. No obstante, lo que realmente lo catapultó a la fama fue su encuentro con Bob Keane, un productor musical que se percató de su talento durante una audición. Fue Keane quien vio en Ritchie un potencial que no podía ser ignorado y rápidamente lo firmó bajo su sello, Del-Fi Records. En ese momento, no solo le dio la oportunidad de grabar, sino que también le sugirió un cambio de nombre. Richard Valenzuela pasaría a ser conocido en el mundo como Ritchie Valens, un nombre con el que el joven pudo encarnar esa juventud rebelde que la época estaba buscando, pero con un alma profundamente latina. Well, come on, let's go, let's go, let's go, little darling. Su primer sencillo, Come On, Let's Go, ya marcaba la frescura de su estilo, una mezcla de rock and roll con la fuerza rítmica de su herencia mexicana. Pero fue La Bamba la que lo convirtió en un fenómeno internacional. La historia detrás de esta canción es fascinante, porque no era una creación original del joven artista, sino una canción popular tradicional mexicana,
originaria de Veracruz. Sin embargo, su interpretación de esta pieza la transformó, dándole un giro completamente nuevo al integrarle un ritmo de rock, algo que nunca se había hecho antes. Para bailar la bamba, para bailar la bamba. Al principio, no todos los productores comprendían el valor de esa mezcla. Era un riesgo. ¿Cómo iba a funcionar una canción en español en un mercado que hablaba inglés? Pero Ritchie Valens, fiel a su instinto, no dudó. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. La bamba, en su versión de Ritchie, era una fusión de dos mundos: la música popular mexicana y el recién nacido rock and roll de Estados Unidos. Y esa mezcla, en su cruda y vibrante sencillez, hizo que la canción cruzara fronteras, no solo lingüísticas, sino culturales. Ritchie Valens fue uno de los primeros artistas latinos en lograrlo. No se trataba solo de un chicano haciendo rock, sino de un artista que estaba creando algo nuevo, una propuesta que hablaba en ambos idiomas, en ambos mundos. Lo que logró con La Bamba fue hacerla accesible para todos, sin perder la esencia de su origen mexicano, integrando la herencia cultural latina en una corriente musical global. Esta interpretación no es solo una canción, es un grito de afirmación. Yo no soy marinero. Yo no soy El éxito fue instantáneo, y de repente, el nombre de Ritchie Valens estaba en todas partes. Empero, el momento culminante de su carrera llegó con su inclusión en una gira denominada The Winter Dance Party Tour, junto con otros íconos del rock and roll como Buddy Holly y J.P. The Big Bopper Richardson. Todo estaba listo para que Valens consolidara su estatus como una de las mayores estrellas de la música en los Estados Unidos. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. El 3 de febrero de 1959, el universo de la música perdió a tres de sus estrellas emergentes más brillantes en un trágico accidente aéreo. Ritchie, Buddy Holly y The Big Bopper murieron cuando el avión en el que viajaban se estrelló en un campo de maíz cerca de Clear Lake, Iowa. Ritchie tenía solo 17 años, y su carrera había sido tan fugaz como un rayo. Pero su legado permanecería para siempre. A pesar de que el vuelo que terminó con su vida también acabó con la de otras estrellas, fue Valens quien dejó una huella más allá de su muerte. Su música no solo se mantuvo viva, sino que creció en importancia con el paso de las décadas. En la cultura pop, su nombre se convirtió en un emblema de la lucha por la inclusión y el reconocimiento de los latinos en la industria musical estadounidense. Pero el verdadero renacer de La Bamba llegó en los años 80, cuando la película biográfica sobre Ritchie Valens, también titulada La Bamba, fue lanzada al público. El filme, protagonizada por Lou Diamond Phillips, relataba la vida de aquel joven artista, desde su humilde infancia hasta su trágica muerte, y por supuesto, su meteórico ascenso a la fama. La producción cinematográfica no solo catapultó la historia del joven cantante al imaginario colectivo, sino que aquella emblemática canción experimentó una segunda vida. La versión de Los Lobos se convirtió en un éxito mundial, tocando corazones de nuevas generaciones que tal vez nunca habían oído hablar de Ritchie Valens, pero que de alguna manera se sintieron conectados a su música. Y es que La Bamba no es solo una simple canción, es la conexión de dos universos, el de los latinos y el de los estadounidenses, un puente que sigue vivo hasta hoy. para bailar la bamba. Para bailar. Aquella contagiosa melodía trascendió generaciones y géneros musicales, convirtiéndose en un himno universal que representa no solo el legado de Ritchie Valens, sino también la persistencia de las voces latinas en la música popular global.
Es interesante pensar en lo que este icono del rock podría haber logrado si hubiera vivido más tiempo. Pero la historia de su vida demuestra que no siempre hace falta una carrera larga para dejar una marca imborrable. En solo 8 meses, Ritchie Valens alcanzó una relevancia que muchos músicos solo sueñan con lograr. En su corta vida, él no solo introdujo una nueva mezcla de sonidos, sino que puso al mundo en contacto con algo más grande: la herencia cultural latina. No fue un fenómeno que se redujera a ser una moda, sino un cambio de paradigma. Ritchie fue un pionero, y no podemos olvidar el peso de su contribución a la música estadounidense. Su historia sigue siendo un recordatorio de que las canciones tienen el poder de romper barreras, de unir culturas y de crear una identidad compartida, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Richard Steven Valenzuela, en su breve existencia, dejó algo que muchos músicos, por más años que vivan, nunca podrán alcanzar: la eternidad. Su guitarra, su voz y su historia siguen vivas, porque la música no tiene límites, no tiene fronteras. Y La Bamba, aquella canción que unió a dos universos distintos, sigue siendo la prueba de que a veces las estrellas más brillantes son las que arden más rápido. Pero su luz, indiscutiblemente, permanece. ¿Qué te ha parecido el video sobre esta joven estrella ida a destiempo y su inolvidable cover de La Bamba? Déjanos saber en tus comentarios. Recuerda darle a me gusta. Y si aún no te has suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Recuerda activar la campanita con todas sus notificaciones. También compártelo. Es de vital importancia para nosotros seguir creciendo. Gracias por ser parte de nuestro contenido. Hasta el próximo video.